Bueno, buenas tardes, profesora. Nosotros somos el grupo número 2 y nosotros vamos a hablar acerca de la aplicación de la mecánica de fluidos al análisis de la presión del agua en viviendas de varios pisos. Mi nombre es Camila Campos y yo les voy a hablar sobre dos cosas, el problema y los objetivos. Puede pasar de diapositiva, compañero. Bueno, problema de la investigación. El problema de nuestra investigación y pues de nuestro trabajo es que en Costa Rica, especialmente en las zonas urbanas, el agua no llega con suficiente presión a los pisos altos de las viviendas y esto afecta mucho a los ciudadanos de estas. Bueno, como causas tenemos que la presión disminuye por altura, o sea, gravedad, alto consumo de simultáneo y fricción en las tuberías. Nuestro enfoque y nosotros vamos a analizar el problema con la presión hidráulica, con el principio de Bernoulli y con el flujo del agua. Para la solución, pues lo que queremos hacer es estudiar estos factores para mejorar la distribución del agua en edificios. Puede pasar de diapositiva. Objetivos. Como objetivo general, nosotros queremos analizar cómo funciona la presión del agua en viviendas de varios pisos y cómo influyen los factores entre la altura, el caudal y las pérdidas de energía en el suministro. Como objetivos específicos tenemos tres. En el primero, pues queremos explicar cómo la altura afecta la presión del agua usando los principios de la mecánica de fluidos. Como número dos, queremos identificar las causas de pérdidas de presión en tuberías, como son la fricción y los cambios de dirección, etcétera. Y como punto número 3, queremos evaluar la importancia de los tanques del sistema de bombeo para mantener una buena presión en todas las viviendas. Puede pasar de diapositiva. Buenas, mi nombre es Sebastián González y voy a estar presentando el marco teórico sobre la mecánica de fluidos que llega a ser un fluido, que es una sustancia que fluye como los líquidos y los gases, como por ejemplo el agua o el aire. La mecánica de fluidos estudia su comportamiento en reposo y en movimiento con la hidrostática. Una de las propiedades claves de la mecánica de fluidos es la densidad, que es la masa por el volumen, la presión, que es la fuerza por el área, y la viscosidad, que es la resistencia que se opone al flujo del agua. Una idea clave de esta es las propiedades que determinan cómo se comporta el agua dentro de las tuberías. Comenzando con los principios físicos, tenemos el principio de Pascal, que dice que la presión se transmite igual en todas las direcciones, por lo tanto la presión que se da en el agua llega a todo el área del otro lado. Después va el principio de Arquímedes, que es el empuje hacia arriba, que es el peso del fluido que se desplaza de un lugar A un lugar B, y su aplicación, que se llega a entender cómo se distribuye la presión en los sistemas de agua. Después tenemos las dos ecuaciones de la mecánica del fluido, siendo la de continuidad y la de Bernoulli. Explicando la continuidad, es una igualdad que dice que el área 1 y la velocidad 1 es igual al área 2 con la velocidad 2, donde se explica una conservación del flujo y dictando que si el área es menor, la velocidad va a ser más alta y va a crecer la presión que se ejerce en el agua. La ecuación de Bernoulli se entiende que la presión más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura es igual a una constante, dándonos a entender la relación que tiene tanto la presión como la velocidad y la altura en la ecuación, y explicando sus cambios de energía dentro del fluido. Entrando a la parte. Buenas, mi nombre es Sebastián Chacón y agregando lo que dijo el compañero sobre el marco teórico de la ecuación de Bernoulli es que cierta cantidad de distancia de agua debe ser la misma que la que por entra que la que sale, por lo cual es una presión constante, como decía la fórmula. También tenemos la presión en tuberías, ley de hidrostática que especifica más que nada cómo son los líquidos estando efectivamente estáticos de parte de la mecánica de fluidos, que tenemos como fórmula que presión es igual a densidad por gravedad por altura, que es igual a mayor altura, menor presión, por lo cual sí necesitaría, por así decirlo, mayor esfuerzo para llegar a pisos más elevados. En ese caso, las tuberías podrían ser
podrían ser víctimas de fricción hechas por oxidación, a su vez, codos o válvulas y accesorios que disminuyen la velocidad del agua y también depende mucho del material y estado de tuberías. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como mencioné anteriormente, lo de las pérdidas de energía se debe más que nada a la oxidación. Y oxidación produce el tipo de fricción que opone el movimiento de la energía que fluye en ese momento, que sería el agua. Por lo cual, una falta de cuidado podría provocar la misma oxidación, lo que puede hacer la pérdida de energía o bien fugas que pueden tener la misma tubería por medio de la oxidación o si accidentalmente en medio de construcciones perforan sin querer un agujero en medio de una tubería y esto provoca que la energía no fluya como debe ser debida para satisfacer la demanda. Pasamos a la siguiente diapositiva. En sistema de distribución de agua se recomienda para que haya un buen flujo de energía constante, se recomienda que haya tuberías PVC que son de plástico, así que por lo cual no va a requerir oxidación, ya que no es un hierro como tal. Pero sin dado caso, si se cuenta con buen presupuesto, se recomienda también unas de hierro o bueno, de metal que les cueste mucho, que les cueste a más tiempo la oxidación como tal. También en un sistema de distribución óptimo se recomienda bombas de escalados, ya que en pisos inferiores a pisos superiores se debe generar un esfuerzo extra para llegar a ese tipo de presión constante, por lo cual una bomba a escala puede ser muy esencial a la hora de condominios o casas de más de 2 pisos. Y también válvulas que cierren y abran el flujo del agua. Y popularmente como dato, los sistemas que usan más los ticos o costarricenses, por así decirlo, serían tuberías PVC, bombas para que llegue el flujo constante y tanques de almacenamiento por si algún día se requiera mayor la cantidad de flujo de agua. Y ese sería el sistema de distribución de agua. Bueno, mi nombre es Mariela Vargas y yo les voy a exponer un poquitito acerca de lo que fue la metodología utilizada, ¿verdad? Básicamente, como han venido mencionando los compañeros, este proyecto o estudio analizó lo que fue la presión y el caudal del agua en las viviendas de 2 a 3 pisos, ¿verdad? Acá en Costa Rica, aplicando los principios de la mecánica de fluidos mediante un enfoque cuantitativo, aplicativo y experimental. Lo que hicimos fue analizar mediciones mediante fuentes de la RECEP en condiciones de horarios de alta y baja demanda. Además, se realizó lo que fue una simulación donde se evaluaron variables como la altura, diámetro de tuberías, fricción y consumo simultáneo. A continuación, vamos a hablar un poquito y les voy a presentar cómo funcionó la simulación de nuestro equipo, ¿verdad? Entonces, vamos a pasarnos a lo que es la simulación. Un momento, por favor. Por acá tenemos lo que es la simulación. Básicamente, esta se compone de 3 pisos para lo que es experimentar lo que es el flujo del agua en diferentes alturas, ¿verdad? Primero podemos notar por acá lo que son los datos de los 3 pisos, entonces conforme va funcionando la simulación vamos a ir viendo cómo se cambian los datos en cada piso, ¿verdad? La presión va a variar, el volumen va a variar, el caudal va a variar también. También tenemos lo que es una bomba. Vamos a iniciar el experimento mediante la bomba estando apagada para que vean cómo se comportaría el sistema en la vida real, ¿verdad? Como se encuentran algunas de las casas en Atillo en la actualidad. Y luego vamos a hacer el experimento con la bomba encendida para ver cómo sería el escenario ideal, ¿verdad? Iniciamos con el piso número 1, vamos viendo cómo el cuadro va cambiando de tonalidades celestes a un azul más oscura, que esto significa que tenemos una buena presión o la ideal que se ocuparía para una vivienda. El piso número 2, vamos viendo cómo se cambia y el piso número 3 vemos que no sucede nada. ¿Esto por qué? Porque la presión no está llegando correctamente. Además, vemos cómo cuesta que llegue a una tonalidad un poco más azul oscuro porque la presión pues, está costando llegue el flujo de agua correcto a la vivienda. Ahora vamos a reiniciarlo y vamos a encender lo que fue la bomba. Vamos al piso número 1, encendemos piso número 2 y encendemos piso número 3.
Como podemos notar, el piso número 3 de un solo empezó a encenderse ya lo que es la tonalidad más celeste, hasta llegar los tres pisos a una tonalidad perfectamente azul oscuro. Eso quiere decir que el flujo de agua llegó correctamente a los tres pisos. Por acá podemos observar lo que son los datos, ¿verdad? Igualmente podemos ver cómo en el primer piso hay una presión muchísimo más alta que en los otros dos, y que en el tercero, pues claramente vamos a tener una muchísima menos presión que en el piso número 1. Entonces, eso fue nuestra simulación, ¿ves? Por acá podemos verla, que en los tres pudo observar bien lo que fue con la bomba, ya llegó el flujo de agua correcto. Regresando a lo que es la presentación, vamos a pasar con mi compañera a lo que son los resultados y análisis. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Suárez y a continuación voy a hablar sobre los resultados. Bueno, primeramente tenemos el problema identificado. El análisis que muestra que hay fallas en el abastecimiento de agua en varios lugares de San José, debido a una mala distribución que provoca baja presión e interrupciones del servicio. Por otro lado, tenemos los resultados de las mediciones, que, bueno, logramos comprobar que la presión disminuye significativamente con la altura de 35.1 PSI en planta baja a 8.6 PSI en el tercer piso, lo que además aumenta el tiempo de llenado y reduce el caudal hasta un 71%. Y los datos confirman que las quejas de los usuarios evidencian que en condiciones de alta demanda, el suministro de agua se vuelve crítico en los pisos superiores. Puedes pasar de diapositiva, por favor. Y en conjunto, los resultados confirman que la altura y la pérdida de energía reduce la presión y el caudal, por lo que es necesario implementar distintas soluciones, como mencionaron los compañeros anteriormente, bombas o tanques para garantizar el servicio adecuado en pisos elevados. Con esto le cedo la palabra al siguiente compañero. Ok, a mí me corresponde explicar las recomendaciones. La primera sería: se sugiere mejorar el diseño hidráulico disminuyendo la cantidad de accesorios para reducir pérdidas de energía y optimizar el flujo en altura. Asimismo, es importante aplicar mantenimiento preventivo en las tuberías para evitar fugas y corrosión que afectan el rendimiento. El segundo sería minimizar los accesorios en la instalación, favorece el mejor flujo de agua, mientras un mantenimiento regular ayuda a prevenir fugas y corrosión que reducen la eficiencia del sistema. Y la tercera sería: es fundamental implementar sistemas de bombeo que compensen la pérdida de presión debido a la altura, garantizando así un flujo constante en todos los niveles. Le cedo la palabra a mi compañero. Buen día, mi nombre es Sebastián Madrigal. Y bueno, como conclusiones podemos tener que la altura influye directamente en la presión del agua. A mayor elevación, menor presión disponible en los niveles superiores. Las pérdidas de presión en tuberías se ven principalmente la fricción, los accesorios, cambios de dirección y problemas como fugas, corrosión, lo que reduce la eficiencia del sistema. En uso de tanques y sistemas de bombeo permite compensar pérdidas y asegurar suministro de agua eficiente en todos los niveles del edificio. Y bueno, como tal, un diseño adecuado acompañado de mantenimiento constante y el uso de tecnologías como el bombeo permite optimizar el funcionamiento de los sistemas hidráulicos, asegurando eficiencia, continuidad en servicio y una mejor calidad en el suministro de agua. Y con esto damos al cierre de la presentación.